La teología es el esfuerzo sostenido de conocer el carácter, la voluntad y los actos de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, interpretando bien las Escrituras, con el fin de que podamos conocerle para aprender a orientar nuestros pensamientos hacia Él. Bienvenidos sean todos ustedes a un discipulado en línea de la Iglesia Cristiana Dios es Fiel. Preparemos nuestras Biblias, abramos nuestra mente y corazón para recibir el estudio sistemático de teología. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu
con tu contribución podemos seguir con la obra que el Señor nos ha encomendado. Hay diferentes formas de presentar nuestros diezmos y ofrendas. Si prefiere, puede hacerlo por medio de transferencia bancaria. Mientras reconozcamos que todo procede de Dios, vivamos en su temor y busquemos de su dirección en todas las áreas de nuestra vida, seremos prosperados, porque el Señor no es deudor de nadie. Cada miércoles, nuestro compromiso es el crecimiento y la edificación espiritual de nuestra comunidad. Y en el mes de abril, los invitamos a conocer y profundizar acerca de varias áreas ministeriales. El Ministerio de Escuela Dominical para Niños compartirá con nosotros una enseñanza práctica sobre la responsabilidad de los padres y los hijos a la luz de la palabra de Dios. Por tanto, nos conectamos todos al discipulado en línea el próximo 10 y 17 de abril a las 7 de la noche en nuestras plataformas de Facebook y YouTube. No te pierdas esta valiosa oportunidad de fortalecer nuestra fe, conociendo más de la palabra de Dios y de las diferentes áreas ministeriales de nuestra congregación. La familia es una institución creada por el Señor. Y solamente en las Escrituras podemos encontrar los principios y fundamentos que tanto necesita esta sociedad para reconocer que la familia es ese lugar seguro, ese refugio que el Señor nos ha dado como humanidad para poder ver su amor, su grandeza y poder juntos seguir creciendo hacia Él. Amados hermanos, en esta oportunidad tenemos la bendición de compartir la enseñanza con nuestro querido hermano Manuel Uribe, coordinador del Ministerio de Escuela Dominical. Les pedimos que por favor nos acompañen en la siguiente oración. Amado Padre Eterno, queremos darte gracias, infinitas gracias, por tu amor, por tu misericordia, Señor, y por lo bueno y bondadoso que eres con nosotros, que utilizas diferentes medios para que tu palabra sea expuesta, sea predicada, y que nuestra fe siga creciendo, Señor, por el conocimiento de tu palabra. Sabemos, Señor, que al entender las Escrituras, estamos entendiendo cada vez más tu dulce corazón. Y por eso, con humildad, nos acercamos en esta noche para recibir tus enseñanzas. Sé tú hablando directamente a nosotros y ayúdanos, Señor, a aplicar todo lo que necesitamos conocer acerca de nuestras responsabilidades como padres y como hijos dentro del hogar. Permítenos también, Señor, no solamente recibir las enseñanzas, sino ejecutarlas, ponerlas por práctica y ser de testimonio a otros para que otros también crean que tú, Señor Jesucristo, eres la única respuesta a todo. Te adoramos, te entregamos a ti este tiempo y bendecimos el Ministerio de Escuela Dominical y a nuestro querido hermano Manuel Uribe en la predicación del día de hoy. Amén. Buenas noches, amada familia, Dios es fiel. Qué bueno poder conectarnos esta noche para escuchar la palabra de Dios, ustedes allá en sus casas, y dejar que Dios toque nuestros corazones con su palabra. Bueno, contarles que el Ministerio de Escuela Dominical es un ministerio que tiene la bendición de sembrar la palabra de Dios en los pequeños, en los niños y niñas que ustedes llevan a la casa, Papito Dios. Y para nosotros es una bendición enorme poder llevarles a ellos el mensaje a corta edad, ¿no? El mensaje que va a fortalecer toda la vida de ellos, ¿no? Bueno, vamos a empezar. Para muchos o para muchas personas, los mensajes de los últimos tiempos no son bien acogidos, o los llamados mensajes apocalípticos son poco aplaudidos porque matan la esperanza de aquellas personas que sueñan con un mundo sin guerras, sin pobreza ni enfermedades, un mundo feliz, pero sin tener en cuenta a Dios. Aún dentro de las iglesias cristianas no tienen mucha aceptación porque buscan escuchar mensajes que le arreglen su vida en el presente y en el menor tiempo posible.
Yo recuerdo el famoso libro Piense y hágase rico, publicado en 1937 por Anthony Hill, y en 2 meses ya tenía 100 millones de publicaciones. Eso muestra la necesidad de que la gente busca que le ayuden a arreglar su vida a la manera más rápida. Pero a la verdad, cada vez vemos el cumplimiento de las afirmaciones que proclamó el Señor Jesús con respecto al futuro. No es noticia nueva la crisis que atraviesan las naciones, las instituciones, la sociedad y la familia. Cada día proliferan ideologías marcando a la vez enormes distancias entre los hombres, pero sabemos que después habrá ideología unificada que buscará unificar, ¿cierto?, a los hombres, a toda la humanidad. Con esto en mente les invito a ir a la epístola de 2 Timoteo, y no les digo todavía el capítulo del versículo para que preparen sus Biblias. Y antes de decirles el capítulo y el versículo, consideremos algunos aspectos importantes. El apóstol Pablo escribió, dirigido por el Espíritu Santo, 13 cartas paulinas en el Nuevo Testamento. 4 de ellas son de carácter personal. Sabemos que a 2 de ellas se las dirigió a Timoteo, una a Tito y la otra a Filemón. Y el apóstol Pablo con Timoteo le escribe como mentor, con un aire pastoral y con un corazón paternal para con Timoteo. Y en el capítulo 1 y el capítulo 2, Pablo lo anima, le aconseja, le recuerda, le instruye, lo exhorta. Pero cuando llega al capítulo 3, a ver si vamos al capítulo 3, versículo 1, lo que en el fondo le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo es: quiero prepararte y quiero advertirte de situaciones que tú vas a pasar. Y cuando ustedes leen el título del capítulo, dice carácter de los hombres en los postreros días. Y en el versículo 1 dice: y también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Cuando dice también debes saber esto, es que a veces nos cuentan la historia a medias o la mitad de una manera y la otra mitad no la cuentan. Y muchos piensan que recibir a Cristo es ir a un lugar hermoso donde no hay problemas, donde no hay dificultades, donde no hay enfermedades. Pero el verdadero evangelio nos muestra que Dios, en su soberanía y en su omnipresencia, conoce lo que nuestra vida necesita. Y nos llevará por situaciones diferentes, difíciles, adversas, o de paz, o de remanso, con el objetivo único de que nuestro carácter sea transformado conforme al carácter de Cristo. Y entonces leamos del 2 al 9. Dice, voy a leer el primero, ¿no? También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficiencia de ella. A estos evita. En el versículo 6 dice, porque de estos son los que meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Verso 7, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. El 8 dice, y de la manera que Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto
a la fe. Pregunto esta noche, ¿no es lo que estamos viviendo? En nuestra nación, en nuestra región, en las instituciones. Cuando escuchamos una noticia por cualquier medio de comunicación, cada vez perdemos el discernimiento para distinguir la verdad de los hechos en medio de tanto engaño, manipulación, mentiras y corrupción. A tal punto que podemos estar creyendo en mentiras que están bien disfrazadas de verdad. Y a veces me pregunto, ¿de qué nos servirá saber la verdad de los hechos? Si aún el mundo entero, si aún nosotros no conocemos a profundidad a quien dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. En la Biblia encontramos el hecho que cambió la historia de la humanidad y que está abierta para todo aquel que quiera conocerlo, y está en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Recuerden esto, familia, esta noche. No hay mayor demostración de amor que alguien entregue su vida por la tuya. Y eso lo hizo el Señor Jesús en la cruz por toda la humanidad, por ti y por mí. Volvamos a 2 Timoteo capítulo 3, donde el apóstol Pablo, con un corazón paternal hacia Timoteo, le advierte, le anima, le ruega que a pesar de los tiempos difíciles no se salga del camino. Y vamos al versículo 10 y 13, dice, pero tú, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Mire también lo que ha compartido Timoteo con Pablo: persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Es decir que esta es la responsabilidad de los padres en la actualidad, de advertir a sus hijos de los tiempos difíciles que ellas y que ellos van a vivir. Van a soportar presiones demasiado fuertes, a tal punto que tendrán que exponer su vida por su fe. Muchos de nosotros hemos conocido que han sido despedidos de sus trabajos por no querer decir la mentira que el jefe le estaba diciendo que dijera a los demás. Eso no es nada a lo que nuestros pequeños, con el postrer carácter de los hombres de los últimos tiempos, realmente les llevarán y les presionarán en todo momento. ¿Y qué de la familia? Preguntamos, ¿y qué de la familia con todo esto? El hombre envanecido, como dice Romanos 1:21, contextualizándolo a nuestros tiempos, envanecido en sus razonamientos, asume de manera insensata el querer redefinir la familia, como si Dios hubiera dejado a medias la creación. Y en esa vanidad establecen varias tipologías de familia para justificar la diversidad de relaciones que van en contra de los principios de Dios. Niños que le dicen papá a quien le dio a luz. Una locura. Sin cordura, ni orden. Como dicen ahora, ni norte ni sur, ni sabemos a dónde estamos. Yo creo que en este punto hay más cordura en los animales que en los seres humanos. Pues la clave, familia linda, la clave es fortalecer nuestras familias, empezando por nosotros, por los padres. Si bien es cierto que ser padre o madre es un privilegio hermoso,
Ser padre es una responsabilidad enorme. Por esta razón, cada padre o madre influye o afecta a una nación entera. Yo siempre me he preguntado, cuando nuestro Señor Jesús estaba muriendo en la cruz, y estaba allí Juan y su madre María Magdalena, y muchos los que estaban y lo siguieron a él, yo siempre me pregunto, ¿y dónde estaban los padres de aquellos malhechores que estaban siendo crucificados al lado de Jesús? ¿En dónde estaban? ¿Avergonzados, escondidos? ¿O también al lado de esa cruz sufriendo y llorando por ver a su hijo también crucificado? Pues hay que tener en cuenta esto. Las madres inciden directa o indirectamente en las decisiones de aquellos que presiden una nación, una empresa, una institución, las familias. Los estudios dicen que aproximadamente el 15% de la población infantil crece sin padres y sin un padre en casa, propensos a terminar dependientes de cualquier cosa o persona. ¿Saben una cosa? En las iglesias cristianas, pónganle cuidado, un buen porcentaje de niñas y niños viven con su mamá que no llegó a casarse con su papá, o viven con su mamá que está separada con su papá, o viven con su mamá que se divorció de su papá. Crecen sin la figura paterna. ¿Saben cuántas casas de acogida hay en el país administradas por el Ministerio de Inclusión Económica y Social, el MIES? Más de 130 casas con 870 niños, niñas y adolescentes. Y allí hay niños y niñas sin padres, que no saben quién es su papá y quién es su mamá, huérfanos, o con padres peor, inhabilitados por sus conflictos, maltratos, abusos y abandono para sus vidas. Niños que crecen con un molde equivocado, donde la violencia es normal, donde la mentira y el engaño es un modo de vida. Y en este punto quiero honrar a muchas de las madres que llegan a la iglesia. Muchas madres hacen un esfuerzo sobrehumano para sostener y levantar a sus hijos, ofreciéndoles una vida digna. Pero sabemos que no es suficiente todo ese esfuerzo. Para mí son heroínas las madres que se acercan a Dios para que el mismo Dios sea su esposo y el padre que sus hijas o sus hijos necesitan. En este punto me acuerdo de un testimonio hermoso de un joven de 21 años que llegó a una joyería y preguntando y viendo un anillo de compromiso, y estaba muy emocionado viendo la vitrina con la cantidad de anillos de compromiso, y el vendedor le dice, ¿para usted? ¿Para su prometida? Y le dice él, no, ni siquiera tengo novia. Y el vendedor le dice, y eso es para mi madre, porque ella siempre quiso tener un anillo de compromiso, y ahora que conoce del Señor, quiero que ese anillo represente que ella está casada con mi Señor y que Él es nuestro Padre, nuestro proveedor de la familia. Así que en las iglesias vivimos muchas cosas. Como alguien decía, la iglesia no es el club de los buenos. Allí están todos los buenos, los que cantan, y ahí están los buenos. No. Entre más nos acercamos a la luz de Dios, más nos damos cuenta cuánto necesitamos de Él, cuánto necesitamos que Él renueve y restaure nuestras vidas. Por eso
los aplausos a Dios por la vida de todas estas hermosas mujeres que se acercan a Dios a pesar de su circunstancia. Seguimos en 2 Timoteo 3, del 14 al 15. Y en el 14, ¿cómo es que dice en el 14? Dice Pablo a Timoteo: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en ¿quién? En Cristo Jesús. Le dice: pero persiste tú. Pablo le dice a Timoteo: ojo, no te salgas del camino. Dice que la palabra de Dios puesta como semilla en los niños lo preparan para que tomen la decisión voluntaria y consciente de creer en el Hijo de Dios y su obra en la cruz por él. Aquel niño que llega de 3 a 4 años seguramente no es bien consciente, pero Dios lo va preparando para cuando tenga 10, 11 años diga: sí, Señor, creo en ti, que tú eres el Hijo de Dios. Creo que tú eres el Cordero que quita el pecado. Y por lo tanto necesito de tu perdón, necesito de tu salvación. Y entonces también vemos que allí en el versículo 14 le dice: y te persuadiste, pero en esta parte dice: sabiendo de quién has aprendido. ¿De quién está hablando Pablo? Para eso vamos al capítulo 1, de allí mismo, 2 Timoteo 1, versículo 5. Y aquí es cuando Pablo honra la vida de la abuela y de la madre de Timoteo, diciendo: trayendo a memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Ojo, no es la fe de los padres la que salva, como en muchas religiones piensan. Es la fe del hijo o de la hija en la obra y en el nombre de Cristo Jesús la que salva. Pero la fe de los familiares, en este caso de la abuela y la madre de Timoteo, fue clave. Fue muy clave porque desde la niñez Timoteo, que a propósito en la segunda epístola de Timoteo y en la primera nos da a entender que el papá de Timoteo era griego, pero no hace referencia en toda la epístola de la presencia del papá de Timoteo. Y dice, y preguntémonos, ¿qué quiere decir Pablo con la fe no fingida? La que vio en la abuela y en la madre. Fingir es aparentar algo que no es cierto, como los que dicen de labios para afuera, pero de corazón nada, otra cosa. Padres que dicen creer en Dios, pero con sus hechos dicen lo contrario. Dicen creer en Dios, pero no le creen a Él ni a su palabra. Dicen creer en Dios, pero aún siguen confiando en sí mismos. Terrible. Colocan sus habilidades, sus talentos, sus experiencias, sus recursos, sus posesiones, sus estudios, por encima o a la par de lo que pueda brindarle Dios, porque en el fondo todavía siguen confiando en ellos y no pueden confiar completamente en Dios.
Padres que van a la iglesia y tratan de remediar un cristianismo que no lo viven en sus corazones y por lo tanto menos en sus casas con sus hijos. Padres que dependen del trabajo y no de Dios y no tienen tiempo en la semana de abrir la Biblia, de leerla y compartirla con su esposa y con sus hijos. Sabemos que llegan cansados, sí, porque ponen toda su atención en el trabajo, porque creen que el trabajo es lo que los sostiene, sí, pero a veces nos olvidamos que el que sopla vida sobre nuestro ser es el dador de vida, es nuestro buen Dios. Los niños no necesitan unos padres perfectos, necesitan unos padres que muestren su relación y comunión con Dios. Que los niños vean el proceso de transformación de sus padres, de cómo un Dios santo, justo, misericordioso, amoroso, trata la vida de sus padres. De que nuestros pequeños, nuestros niños, jóvenes, vean que sus papás todos los días siguen siendo moldeados, transformados su carácter conforme al carácter de Dios, de nuestro Señor. Padres que muestren a sus hijos que su verdadera fe comienza cuando en su confianza en sí mismo no vale para nada. Eso es una enseñanza profunda para un niño. No tenemos nada, hijo, hija, pero Dios es nuestro proveedor y con Dios lo tenemos todo. Hijos que lleguen a entender por sus padres que Jesús en la cruz hizo todo por ellos para ser llamados hijos de Dios. No cabe la menor duda que Loida y Eunice influyó de una manera positiva y directa en la vida de Timoteo. Y en este sentido los padres y la iglesia tienen un papel preponderante en la formación primeramente espiritual en la vida de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Queridos padres, las escuelas dominicales de las iglesias cristianas no buscan entretener a los niños, a sus hijos. Mientras ustedes van a escuchar la palabra de Dios, mientras los adultos van al templo, al espacio mayor. El propósito de la escuela dominical en esas 2 horas cortas en la semana es prepararlos para su encuentro personal con nuestro amado Señor Jesucristo. Padres, me incluyo, tengamos en cuenta que los gritos, las peleas, conflictos, agresiones afectan la vida de nuestros niños. Ellos crecen sin consistencia, débiles, frágiles en la fe. Cualquier cosa los atemoriza. Cualquier palabra de un compañero o compañera los desmorona. Cualquier gesto de burla los pone en el piso, porque no han podido sembrar su identidad en el Señor. Vamos a Efesios 6, versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Acordemos que disciplina es una forma del amor de Dios para con nuestros hijos. Disciplinarlos hace que ellos se sientan seguros, se sientan acogidos, se vean alguien que está cuidando de sus vidas. Recuerden que el padre debe disciplinar a su hijo no con ira en su corazón. El niño necesita que usted, cuando lo disciplina, le explique por qué lo va a disciplinar, que él pueda entender
por la razón por la cual lo va a disciplinar, pero que esa disciplina no lo va a alejar de su amor y su cariño de papá o mamá. Por eso, sino que en disciplina y amonestación del Señor. Amonestación quiere decir siempre exhortándolos, siempre mostrándole el camino, mostrándole en los sitios donde él no debe salirse del camino. A mí alguien me enseñó que la formación de los niños primeramente no es con la conducta de ellos, sino que uno tiene que pedirle a Dios sabiduría a través del Espíritu Santo para que le permita ver las motivaciones, las actitudes y pensamientos de sus hijos. Nosotros como padres nos es fácil corregir la conducta, amonestar la conducta, pero necesitamos pedirle al Señor sabiduría para ver las actitudes, las motivaciones que están en el corazón de nuestros hijos para poder entonces ministrar en la vida de ellos. Para crear a nuestros hijos a la manera de Dios, consideremos los siguientes puntos. Primero, vamos al Salmo 127:3. Dice ahí en sus casas, para que vean en sus Biblias: he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Son un regalo de Dios nuestros hijos. Aunque usted, padre o madre, no lo haya deseado, Dios lo tenía en sus planes antes de la fundación del mundo. Disfrute esa bendición. Acepte ese regalo de Dios. Véalo como una bendición enorme, independiente de lo que Él sea, como sea. Véalo siempre como un regalo de Dios. Segundo punto. Entréguele al Señor sus hijos e hijas. No son suyos, son prestaditos. Y acuérdese cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. Yo recuerdo que cuando nos explicaban ese pasaje, uno escuchaba y era atento de a qué horas iba a sacrificar a Isaac. Y hasta el último momento, Abraham le dio a entender a Dios: es tuyo antes que mío. Y confío tanto en ti que tú tendrás el poder para resucitar a mi hijo o hacer lo que bien tú parezca. Fuerte, ¿no? Fuerte. Punto 3. Busque por encima de todo que la obediencia de su hijo sea hacia el Señor, no hacia usted. Y los reclamos siempre del padre y la madre es que usted no me hace caso, mi hijo. Es que le digo y le repito, le insisto, le persisto y no me haces caso. ¿Por qué mejor no cambia la táctica? Le dice: Señor, dame de tu sabiduría con tu palabra para enseñarle a mis hijitos, a mis hijitas, que la obediencia no es a mí, sino a ti, al dador de vida, aquel que nos sostiene, aquel que no cambia, que sus promesas son amén, aquel que nos guía a cada momento. Así que recuerde, ¿cierto? No busque que le obedezcan a usted. Primer punto, son un regalo de Dios. Segundo punto, entréguele al Señor a sus hijos. Tercer punto, busque por encima que la obediencia de su hijo sea usted. Cuarto punto, deje que vea cómo usted busca a Dios. Abra la Biblia con sus hijos, ore con ellos, muéstreles que su relación con Dios no es el domingo en la iglesia, Dios es fiel. Muéstrele que su relación con Dios es diaria, constante, por la mañana, a mediodía, por la noche.
Cuente las últimas enseñanzas que ha recibido de parte de Dios para con su vida y sus hijos. Quinto punto. Aprenda a colocar límites. Esto es muy difícil para algunos padres. Aprenda a colocar límites. Esto les da seguridad, como decía anteriormente, el amor es firme y no es permisivo. No quiere ser más bueno que Dios, dejando que Él haga lo que quiera, a la hora que quiera y cuando quiera. Ponga límites, ponga barreras y pídale a Dios sabiduría para empezar a hacer eso. Sexto punto, reconozca sus faltas y pídale perdón a sus hijos. Obviamente primero perdona a Dios y luego a los hijos. Y dile, hijo, hija, perdóname. Quizás mi comentario fue inapropiado. Perdóname, hija, quizás tengo un prejuicio tuyo. Y pensé que me estabas mintiendo y por eso estaba tomando estas medidas. Perdóname, hija, hijo. Restituya en ellos a la brevedad posible todo aquello que haya afectado su comunicación y su relación con su hijo. En Lucas 15, si se acuerdan todos ustedes, en la parábola del hijo pródigo, acordémonos del padre del hijo pródigo. El hijo le pide su herencia por anticipación para irse con su proyecto de felicidad, que como sabemos todos, no le fue muy bien. Y volviendo en sí reconoce que se había equivocado y toma la decisión de regresar, pero quiero quedarme con el padre. El padre se quedó esperándolo, con su mirada puesta en el horizonte, lleno de esperanza. Él se quedó, me imagino que se quedó mirando, dijo, en algún rato él regresa. Y cuando lo vio regresar de lejos, su corazón saltaba de alegría. Y lo abrazó y lo besó e hizo fiesta. Así debemos ser con nuestros hijos. Nunca perder la esperanza, nunca cambiar, estar puestos en la palabra de Dios y confiar en que Dios obrará en ellos. Tarde o temprano, ellos tendrán que reconocer, como reconoció y como le recordó Pablo a Timoteo de su mamá y de su abuelita, ellos tendrán que reconocer que su fe en el Señor, puesta en la palabra, trae bendición para sus vidas, y en ese momento seguramente que van a reconocer que necesitarán al Señor. Vamos a orar, familia. Vamos a orar para pedirle a Dios que en esta noche nos vaya confirmando lo que Dios quiere con nuestras vidas y nos haga responsables delante de Dios de ese compromiso enorme que tenemos con nuestros pequeños. Amado Señor, te damos muchísimas gracias por tu bendita palabra, Señor. Amado Dios, gracias porque en ella hay verdad, vida, justicia. En ella están las promesas, en ella están las instrucciones para cada uno de nosotros. Señor, te damos gracias por todos los niños y niñas que hay en nuestro país, en nuestra nación. E independiente de lo que estén viviendo y donde se encuentren, en las circunstancias que estén pasando, Señor, pedirte que los bendigas y que tú hagas resplandecer tu rostro sobre ellos. Aun cuando estén en un cuarto oscuro, tu verdad, tu luz, llega a sus vidas, a sus corazones, Señor. También te rogamos por los padres, por las madres, muchos de ellos que sufren, sabiendo que no pueden estar con ellos porque no han podido arreglar su vida. Así que, Señor,
Te doy gracias por todos los niños y niñas que llevas los domingos a tu casa, Dios es fiel. Por cada pequeño, por cada pequeña, por cada niño, por cada joven. Pedite que lo bendigas, Señor. Pedite que tú afiances su corazón en tu palabra. Que en la medida que cuando ellos crezcan, Señor, como Pablo le decía a Timoteo, tú persiste en lo que has aprendido. Señor, te entregamos a cada familia a la cual tú llevas a tu casa, Señor. Y que sea tu Santo Espíritu, Padre, mostrándonos a todos nosotros tu preciosa, perfecta y agradable voluntad, Señor. Padre, a ti toda la gloria y toda la honra. Te hemos orado, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Este fue un discipulado en línea de la Iglesia Cristiana Dios es Fiel. Esperamos que este tiempo haya sido de edificación para su vida. Gracias por habernos acompañado y por compartir este mensaje con otros. Si necesita ayuda o más información, no dude en contactarnos. Será para nosotros un privilegio servirlos. Dios los bendiga.